a los mismos sindicatos. Tendrían que ser. Bueno, muy buenas tardes a cada uno y cada una de ustedes. Repetimos porque la mayoría de ustedes ya estuvieron el miércoles pasado, hay gente que no. Bienvenidos a la casa virtual del Romero Bres, que a través del EPICEF, Educación Permanente del Instituto Superior de Educación Física, cuyo objetivo es difundir información relacionada con el deporte, la educación física y las ciencias aplicadas a ambos. Estamos con estos ciclos y estas charlas, conferencias, con el objetivo de brindar información, la cual ustedes después las puedan llevar y convertir en conocimiento. En nombre de Mercedes Seman, la rectora, y del equipo de conducción, los saludamos muy atentamente, al igual que Alejandro Kunik, que es parte del EPICEF. El miércoles pasado iniciamos este conversatorio, estas charlas, quedaron algunos interrogantes. Les presento a Claudio Costantino, licenciado, al licenciado Enrique Nardone y al magíster José Luis Colaciuri. La clase pasada, o el miércoles pasado, estuvimos con Claudio y con Enrique, y hoy tenemos la suerte de tenerlo a José Luis, otro de los idóneos en la temática de nuestro país. Claudio, cuando quieran. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar a compartir una pantalla. Primero vamos a hacer un pequeño refresco de lo que vimos, especialmente en lo que es en la educación formal, para después darle el paso acá al profe José Luis Colaciuri, y después vamos a terminar con una dinámica que quizás es como la frutillita del postre, que tiene que ver con unas preguntas y respuestas a cargo del profe Enrique Nardone. Así que si me permiten, con mucho gusto vamos a compartir esta pantalla primero. Nos vamos a preparar. Bien. La temática siempre tiene que ver, vamos a hablar sobre la discapacidad, la inclusión de esos niños y niñas con discapacidad dentro de la clase o de la práctica deportiva. Y en el tema que me tocó de alguna manera poder desarrollar el encuentro anterior que hemos tenido, habíamos hablado de que la persona es un sujeto de derecho y tratar de poner siempre a la persona como el eje central de toda esa situación para poder acceder de alguna manera a las distintas facetas que le presenta la vida, ya sea la vida que está relacionada con la educación, la que está relacionada con la recreación, la que está relacionada con el deporte y también obviamente lo que está relacionado con la vida social. Bien, y empezamos a hablar de algunas palabras, tratar de ponerlas en contexto y demás. De acá en adelante, siempre quiero dejar clarito esto, siempre vamos a tener en cuenta, y ya queda como de una situación tácita, tener siempre en el centro a la persona como sujeto de derecho. Y empezaron a aparecer estas palabras, ¿no? La inclusión, la integración, y después a lo último de este conversatorio, porque esto es lo rico que te permite este tipo de cuestiones, apareció también una palabra exclusión. La exclusión dentro de lo que sería la clase de educación física. ¿Cuántas veces ese niño o esa niña queda sin su clase de educación física, sin su estímulo señal, que probablemente y quizás sea solamente el único estímulo o contacto que tenga con el trabajo corporal y las actividades motrices? Y no solamente la exclusión de los niños y niñas con algún tipo de discapacidad, también se lo está viendo con otro tipo de afecciones, las afecciones respiratorias, las afecciones diabéticas, las afecciones que tienen que ver quizás con el sobrepeso o la obesidad. Últimamente se está tendiendo a que esos niños y niñas por algún motivo dejen de hacer la actividad física que tanta falta le haría, no por la cantidad de estímulos en la escuela, sino con lo que conlleva el hecho de realizar la actividad. Hoy por hoy quizás una persona o un niño que tiene una afección respiratoria, por esto del miedo a la crisis que puede llegar a desencadenar en una clase de actividad física, se lo deja prácticamente excluido. Y cuando en realidad la actividad física está dentro de esos parámetros que permite y que solicita el médico cuando le manda un plan de trabajo a largo plazo. Así que es importante tenerlo, por eso no lo quería dejar escapar la palabra exclusión, porque en algunos puntos por miedo, por omisión, por descuido, se están dejando de lado y es muy importante siempre sostener que la educación tiene que estar en todo el ámbito y en todo momento tiene que estar presente. Por eso me refería a lo que es la educación formal, y entonces ahora me voy a meter de lleno, cortito, como para hablar un poquitito de lo que tiene que ver con la clase en sí. Cuando nosotros hablamos de la clase, y en especial quizás acá
puede ser, empezamos a ver un poquitito la experiencia personal de cada uno, como para llevar siempre algo concreto, quizás en una charla. La clase de educación física tiene varios parámetros para tener en cuenta e intenté resumirlos de esta manera. Donde primero encontramos el tipo de persona, cuál es su historia, cuál es la discapacidad con la cual nos vamos a encontrar para trabajar, porque tenemos que conocerla para saber si tenemos que realizar adecuaciones o adaptaciones y qué tipo de adecuaciones o adaptaciones tenemos que hacer. Después, en otra parte, me permití poner el rol de la maestra integradora o del maestro integrador, aquella maestra o maestro que lo está asistiendo a ese niño o niña, y ese rol, ver qué calidad tiene, si es un rol activo, si es un rol pasivo, si empieza en una forma pasiva y se va haciendo activa a medida que va aumentando la cantidad de tiempo y de calidad en la actividad física, o empieza en forma activa y va decreciendo hasta hacerse totalmente una mera o un mero espectador. Bueno, es importante tenerlo en cuenta porque el rol de la maestra integradora es muy importante porque es el que a vos te va a permitir el nexo directo con ese niño o con esa niña. Y después tiene que ver con la asignación de la tarea. ¿Cómo vamos a asignar la tarea? ¿Qué tarea le vamos a realizar? Y vamos a hablar de las adecuaciones. Cuando hablamos de adecuaciones, por lo general se hablan de dos grandes grupos, y mi intención es exponer simplemente el concepto y después tratar de llevarlo, como le dije anteriormente, a lo que es la práctica. Hay adecuaciones que tienen que ver con el contenido, o sea, cómo nosotros preparamos el contenido para que ese niño o niña lo pueda abordar o lo pueda tener, ¿sí? Y por el otro lado tenemos esa adecuación que se llama de acceso o metodológico, que es cómo va a abordar ese contenido. O sea, decían en alguna vez transitar en las clases del profesorado y demás, que a veces esta frase me quedó y por eso trato de ponerlo siempre presente, ¿no? Que a veces el grado de dificultad de un elemento gimnástico o de una habilidad o de una técnica no es la dificultad de la técnica en sí, sino que la dificultad la pone la persona que la va a realizar. O sea que ellos van a ir determinando cuál es el techo o cómo son los caminos para poder llegar a esa situación específica. Entonces, teniendo en cuenta en la clase de educación física las tres variables que acabo de colocar recién, además de las adecuaciones de contenido o de acceso, voy a ir a un ejemplo muy cortito, como para ya darle pie al profe José Luis Colaciuri. Bien, si nosotros tenemos por algún lado, en algún momento, una persona o un niño o una niña con una disminución visual, tendríamos que ver y evaluar cuál es el rol de esa maestra integradora, si es totalmente activa, si es totalmente pasiva, y tendríamos que tener en cuenta en esa adaptación, aparte de la adaptación del contenido en sí, qué tipo de elementos son los que vamos a utilizar para que ese niño o esa niña pueda apropiarse del contenido que yo estoy trabajando. Y en este caso puse a manera de ejemplo, pues acá, por eso lo puse, aprovechando acá al profe Quique, que seguramente va a explayarse más en algún momento, elementos sonoros, elementos que tengan que ver con los colores, las formas, los contrastes, y tener en cuenta por sobre todas las cosas cuáles son las distorsiones que me puede generar a mí una clase de educación física, ¿no? ¿Cuáles son esas interferencias que están dando vuelta dentro de ese patio que yo tengo para que los niños y las niñas se puedan apropiar del conocimiento? Después me permití poner como a manera de ejemplo aquellos niños que están bajo el concepto, bajo el nombre de TGD, ¿sí? Como trastorno generalizado del desarrollo, donde encontramos otro tipo de diagnósticos ahí adentro, pero quise de alguna manera englobarlos de esta manera, conocer la patología, el tipo de discapacidad para poder entender que quizás estos niños necesitan tiempos más cortos, necesitan tiempos más estructurados, necesitan que tenga un comienzo esa actividad y también tenga un fin. Necesitamos saber nosotros que el cansancio no es solamente cognitivo, también puede ser motriz, que tiene sensaciones como por ejemplo de frío, de calor o de sed, que quizás no alcanzan a expresarla, pero tenemos que estar atentos porque pueden estar presentes. Las sensaciones de dolor también, su umbral de dolor, que quizás ante una actividad no lo pueden manifestar, pero quizás la actividad que estamos realizando no es acorde a lo que ellos necesitarían. Y por ende, acá en lo que sería la adaptación, permití poner algunas cuestiones que tienen que ver con las actividades individuales versus las grupales. Ellos de alguna manera prefieren los grupos muy reducidos, los grupos prácticamente individuales. Hasta le podría animar a decir que quizás prefieren mucho más los deportes que son individuales, más que aquellos que tienen que ver con el contacto social.
la distribución de los elementos, la anticipación de las actividades que van a realizar en forma de pictogramas, o sea, el niño o la niña de antemano tiene que tener organizado o se le organiza el día, y entonces ellos saben que después de tal hora o de tal lugar viene tal o cual actividad, y ellos van descartando, solucionando cada uno de esos pasos que van teniendo. La actividad, en principio, como les dije anteriormente, siempre tiene que tener un principio y siempre tiene que tener un fin. Y en este caso, específicamente, uno de los resultados que quizás me dio y que me gustaría compartir son aquellos que tienen que ver con los trabajos en circuito, donde no solamente nosotros estamos evaluando la habilidad motora para poder resolver esa estación que ellos tienen que superar en ese momento, sino que le estamos dando, a medida de empezar, primero de lo simple a lo complejo, o sea, desde 1, 2 o 3 estaciones, hasta un máximo de 5 o 6, donde ellos van a tener que ir desarrollando y trabajando sus habilidades, no solo motoras, sino también sus habilidades cognitivas, y compartirlo, obviamente, siempre. Por eso lo dejé claro desde entrada, siempre compartiendo el fenómeno de inclusión dentro de la clase de educación física. No quería dejar de cerrar este tema porque, si bien el encuentro anterior habíamos hablado y nos habíamos puesto de acuerdo un poco en lo que tiene que ver con los conceptos generales y específicos de lo que es la inclusión dentro del ámbito formal, quise bajarles una propuesta, no una receta, permítame por favor, no una receta, sino una propuesta de trabajo donde cada uno de esos compartimientos tiene una especificación y una especialidad para poder ser tenido en cuenta. Y esto es equipo interdisciplinario. Nosotros necesitamos de ese equipo interno de la escuela, necesitamos de la maestra integradora, necesitamos del maestro de grado, necesitamos entender cuáles son los lenguajes y cuáles son las formas de poder acercarnos nosotros a ese niño o esa niña, y cuando los tenemos en la clase, utilizar el mismo lenguaje como para que ese niño o esa niña pueda seguir trabajando y produciéndose dentro de la misma clase. En líneas generales, esto es lo que quería cerrar en lo que era la clase en sí y lo que quería transmitirles antes de darle el paso acá al magíster José Luis Colasini. Nada más, muchas gracias. Profesor José Luis. Yo dejo de compartir. Interesante, Claudio. Gracias por el paso. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, ¿de qué les voy a contar? Voy a contarles, voy a compartir esto lo voy a cerrar porque no corresponde. Vamos a abrir esto. ¿Se ve? ¿Se ve en pantalla? ¿Sí? ¿Me hacen así? ¿Vamos sí, bien? Se ve. Claudio, 20 minutos. 20, 25 minutos. Bien, avanzo. Bueno, el interés que en los últimos tiempos he empezado a trabajar y a leer y empezar a investigar un poquito es qué ocurre con las percepciones y las propuestas inclusivas al momento de llevar a cabo una propuesta inclusiva. ¿Qué ocurre con las percepciones a nivel social, más que nada? Y dentro de las percepciones a nivel social estamos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos los profesores de educación física que tenemos que llevar a cabo propuestas de características inclusivas en un marco que muchas veces no es tan claro para muchos. ¿Cómo se percibe la discapacidad a nivel social? ¿Qué le ocurre a las personas cuando transitan o se conectan con personas que tienen algún tipo de característica distinta a la que yo espero que tengan? Porque una cosa es el imaginario y el ideario que yo tengo al momento de generar mi práctica, y otra es la respuesta que el grupo al cual yo voy a trabajar me va a reflejar o me va a representar. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre con los aspectos legales? ¿Hasta dónde los aspectos legales me permiten a mí ingresar en la vida de estas personas y en qué medida me lo va a impedir la misma legislación o la misma sociedad? ¿Qué ocurre al momento de llevar una práctica inclusiva? Lo que pretendo con esta conversación, con esta charla entre amigos, es que pararnos en un lugar de reflexión. Yo voy a empezar a hablar sobre algunas cosas que siempre me hicieron ruido y me siguen haciendo ruido porque las respuestas todavía no las tengo, pero a medida que voy leyendo a uno, voy leyendo a otro, se me van acumulando las preguntas. Entonces, avanzo para no quedarme sin tiempo en el inicio. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos todos? ¿Qué es lo que vemos?
cuando trabajamos, cuál es el diagnóstico inicial del primario que yo voy a tener en el grupo con el cual yo voy a trabajar. ¿Qué es lo que voy a ver? ¿De qué lado mi visión va a estar influenciada o reflejada de una manera, o qué lado voy a tener claridad para poder observar y tener el tiempo necesario como para poder llevarme una impresión acerca de qué es lo que estoy mirando? Se me ocurrió hacer algunas preguntas, ¿no?, acerca de cómo percibe dialécticamente las personas. Generalmente esta encuesta está hecha sobre el profesor de educación física, ¿sí? Profesor de educación física a nivel nacional. Esto es personas ya con años de trabajo. ¿Cómo referencia usted la discapacidad en términos que utiliza habitualmente? ¿Cómo lo referencia lingüísticamente? ¿Cómo se expresa usted al interactuar con una persona que tiene algún tipo de discapacidad? Mayoritariamente aparecieron 43,6 personas con discapacidad. Quiere decir que hemos avanzado bastante en los últimos 10 años. No en balde ha sido la convención, por lo tanto, no en balde ha sido la visibilización de muchas cuestiones a nivel académico. Por lo tanto, los profesores de educación física han accedido a cierta reflexión acerca de cómo se menciona, ¿verdad? Bueno, avancé un poquito más y dije, bueno, ¿cómo lo mencionan su entorno laboral? El resto de los docentes que pertenece a otro campo, a otras áreas. ¿Qué pasa con esta mención sobre la discapacidad? Bueno, aquí la mención está, la torta está bastante mezcladita, con muchos términos distintos, ¿no? Como que la percepción que existe a nivel docente es como que fluctúa entre una enorme cantidad de términos, la mayoría peyorativos, la mayoría simplistas, la mayoría simplificando las categorías. Y por último, ¿qué opina la familia? ¿Qué opinan los amigos, los que no están dentro del ámbito docente? Aquí mayoritariamente aparecen todos esos términos que uno ya ni quiere escuchar, pero imagínenselos con todas las estigmatizaciones posibles en azul, y en una amplia gama que aquí aparecen, que son los impronunciables, ¿no? Esos términos que ya no queremos escuchar en ningún lugar, pero sin embargo en la misma sociedad persisten, existen, se repiten y sin la menor reflexión se naturalizan, porque de eso se trata. Cuando uno naturaliza un comportamiento es cuando no está mediado por la reflexión. Si uno reflexionara mínimamente acerca de qué está queriendo decir, lo evitaría, pero sin embargo, como eso está naturalizado, no existe posibilidad de análisis. Bueno, acá Persson lo ha visto ya en los años 40 acerca de qué ocurre con la A, qué es anormal y qué es normal. Hubo un tiempo allá por mediados del siglo XX donde las cuestiones estaban bastante claras, que alguien cuando pertenecía a la columna de los normales y a la columna de los anormales, ¿quién llevaba la A? Era una cuestión bastante clara a nivel médico, ¿sí? A nivel médico había una claridad bastante concreta acerca de quién tenía esa A y quién no la tenía. Por supuesto que quedamos atrapados dialécticamente en un montón de cuestiones que, mediadas sin una reflexión coherente, aparecen términos como, bueno, no videntes, como trabajo con mentales, pero como muy natural, ¿no? Como sin poder reflexionar qué estoy diciendo cuando digo esto. Si digo no vidente, lo mismo que decir alguien que es rubio es un no morocho, alguien que es de piel oscura es un no blanco. En realidad es una persona con baja visión, una persona ciega. Sin embargo, quedamos atrapados dialécticamente en discursos que lo único que llevan es a más confusión que otra cosa. Verdadero trabalenguas. Verdadero trabalenguas. Y en este camino de cómo se perciben las personas con discapacidad, aparecen la sobreestimación, la sobre mirada de... Bueno, acá la traje a Estela Yan. Estela Yan es una amiga. A quien yo leo ya lo transformo en amigo. Por eso digo que es una amiga que habla de... dice, yo no soy tu inspiración.
que yo tenga una discapacidad no me hace tu inspiración, por lo tanto no me coloques en ese lugar de extrema resiliencia, en ese lugar, soy un deportista que hace lo que tengo que hacer, me encanta lo que hago, me sacrifico igual que el resto de todos los deportistas sin discapacidad, por lo tanto no me atribuyas a mí una condición, una cualidad extra que no tengo. O sea, si yo digo que una persona tiene superpoderes porque es exitoso, entonces le estoy dando una atribución que la discapacidad ya por el hecho de tener un talento ya es un súper talentoso. No, es una persona talentosa, con y sin discapacidad. Pero sin embargo solemos caer en estas trampas mediadas por muchas miradas. Aquí yo voy a avanzar rápido porque ya la mayor parte de las personas conocen cuál es la mirada del modelo rehabilitador, en la cual el eje está puesto siempre sobre la persona. La persona discursivamente es la que tiene una discapacidad leve, moderada, severa, profunda, o sea, es la persona, el eje está puesto sobre la persona, por lo tanto, es el clásico modelo de la integración educativa. Las personas necesitan adecuaciones, necesitan adecuarse, ayornarse para poder participar. La inclusión, estamos hablando de donde el eje está puesto ya sobre los entornos y no sobre las personas. En este caso, las personas necesitan apoyos. ¿Qué apoyos? Intermitente, limitado, extenso, generalizado. Estamos hablando de otro idioma. Si yo voy a hablar de inclusión, tengo que empezar a hablar sobre un idioma de configuraciones de apoyo. Las configuraciones de apoyo son estas, las que me permiten modificar los entornos y darle cabida a todos y todas. Pero, mucho cuidado, porque al momento de hablar de inclusión, rápidamente caemos al modelo rehabilitador. ¿Por qué? Y porque la dificultad entre modificar el entorno, que no siempre las escuelas están preparadas, que no tengo los materiales, que no tengo el MEI, que no tengo la maestra de apoyo para la inclusión, que no tengo. Entonces, rapidito caemos al modelo rehabilitador, rapidito caemos en que el eje está puesto sobre la persona. Así que si vamos a trabajar sobre inclusión, tengamos en claro cuándo vamos a hacer una práctica integradora y cuándo vamos a hacer una práctica inclusiva. No está mal, no está mal. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar y tenemos que hacer nuestra labor. Por lo tanto, ya tenga que hacer una práctica integradora, bueno, la haré pensando que estoy haciendo esta práctica. Pero si voy a hacer un marco de inclusión, tengo que pensar que lo que estoy haciendo es exactamente lo que quiero hacer. En el camino, entre esta posibilidad, hay un naufragio. ¿Cuál es el naufragio? Alguien que me tire un salvavidas, ¿no? La idea de estar en el camino, pero todavía falta un montón. Bueno, la normativa está, pero siempre falta. ¿Esto qué son? Son trabas que no me permiten poder vislumbrar un camino más allá de la discapacidad que presenta una persona. La persona tiene su discapacidad, tiene quizás su limitación, pero me olvido de las potencialidades. Al olvidarme de las potencialidades es donde yo naufrago. ¿Naufrago por qué? Porque es muy difícil, que se ocupe otro, alguien que sepa más que yo. Y es un error. ¿Por qué? Porque no se trata de batallar contra molinos de viento. No es una tarea casi imposible, porque aparecen estos discursos que seguramente muchos ya lo repiten y yo estoy investigando por qué aparecen estas respuestas. No tengo herramientas, yo estoy seguro que sí. Yo no estudié para esto, yo estoy seguro que sí. Es demasiado difícil, yo estoy seguro que no. Entonces, ¿de qué depende todo esto? Bueno, se trata de no ubicarme en esta situación quijotesca, de no colocarme en una situación donde la vara es tan alta que yo no me siento en condiciones de pensar en una práctica inclusiva. ¿Por qué? Porque Merton ya lo trabajó. Merton hizo toda una teoría hablando sobre la profecía autocumplida, de tanto que yo me digo, no, esto sí, esto no. Merton dice, bueno, mire, las personas responden principalmente al sentido que tiene de una situación y no tanto de los rasgos objetivos. No está mediada la reflexión, sino es la primera apreciación que yo tengo. Esto es tan difícil que yo no lo puedo llevar a cabo. Entonces, de tanto que lo repito, me termino autoconvenciendo. Y entonces, de tanto que coloco a las personas en estas limitaciones permanentes, en este impedimento, en esto de lo que a mí se me ocurre llamarlo como el arraigo al impedimento,
que las personas no pueden, que las personas no están en condiciones, que las personas no son capaces. Entonces, de tanto que lo repito, me lo termino convenciendo. Merton, fíjense el año, ¿no? Esto es de 1950 más o menos. Bueno, a mí se me ocurre estudiar estas tres áreas. ¿Qué ocurre con estas percepciones? Las percepciones no son dadas. No es que de la noche a la mañana a mí se me ocurrió pensar que la cosa es así, que yo interpreto que las personas con discapacidad son esto que se me presenta adelante, son estos cuerpos. Hay autores que hablan de cuerpos legítimos y cuerpos ilegítimos. Los legítimos son los que tienen CUD y los ilegítimos son aquellos que no tienen CUD, que no tienen certificado único de discapacidad. Entonces, bueno, no me quiero extender en eso, porque eso es hablar sobre política y economía y sociedad, que es otro tema sobre la discapacidad. Pero a mí se me ocurre hablar sobre esto. Digo, bueno, ¿cuáles son los entornos primarios en donde uno mama, en cierto sentido figurado, la conexión con la discapacidad? ¿Cómo me comporto yo frente a lo que es distinto? En un entorno primario, la familia, yo aprendo de mi mamá, de mi papá, mi abuelo, mi papá, papá, mamá, mamá, de quien yo me haya nutrido inicialmente, cómo haya yo aprendido esta relación con las diferencias. ¿Qué tan diferente es lo que se me presenta adelante y qué tan natural yo puedo comportarme frente a estas diferencias? Crecí, aparecen los amigos. ¿Qué tanto mis amigos influencian mi comportamiento o mi mirada sobre las personas en las cuales me rodean? ¿Qué tanto voy a comportarme yo frente a esos estímulos? Y el segundo es la formación docente. ¿Cuál es la percepción que yo tengo acerca de la labor con las personas que tienen características distintas en la labor docente? ¿Qué aprendo yo en la formación docente? Y yo no me refiero ya solamente a la educación física, sino a todas las profesiones, porque de aquí sale el médico, de aquí sale el abogado, de aquí sale el arquitecto, que tiene que diseñar entornos inclusivos. Todos ellos se relacionan con la inclusión, no solamente el profe de educación física. Esto que vieron que recién agarré es un gatito así chiquitito que se me subió encima y quiere hacer lío. Miren, se los muestro. Es este pequeño que hace lío todo el tiempo. Ahí lo vamos a dejar. Esto es el trabajo, el teletrabajo. Avanzo un poquito. Bueno, Ferranti y Ferreira empezaron a hablar sobre esto de qué ocurre con la discapacidad y cómo son percibidas, ¿no? Aprendemos a relacionarnos, dicen ellos, con la discapacidad desde concepciones médicas. ¿Y cómo es percibida una persona desde la concepción médica? ¿Se la percibe como una enfermedad o estar enfermo, una cuestión negativa asociada al dolor o a la angustia? Quizás por eso el vínculo que primariamente tenemos en nuestra vida está relacionado con esta angustia y con este dolor que se percibe del otro, que presenta una característica distinta. Los niños, la discapacidad es percibida como un destino lastimoso porque yo no me quiero colocar en ese lugar. Entonces, de exprofeso, yo ya estoy teniendo una situación tensa frente a una situación no deseada. Esto es lo que explican Ferranti y Ferreira, ¿no? Bueno, mi amigo Pierre, que habla de el cuerpo funciona pues como un lenguaje a través del cual es más bien hablado que hablante, es más bien hablo del otro, ¿sí? Más que percibir de lo que el otro me está mostrando. Estoy más predispuesto a opinar del otro con muy pocas herramientas, con una facilidad astronómica, antes que percibir qué es lo que ese cuerpo me está diciendo. Hay una simplicidad en eso. Pierre Bourdieu está hablando de esto y de otras cosas. Él habla del hábitus, de que no es lo mismo. La discapacidad no se vive en distintos estratos sociales de la misma manera. Él habla del hábitus, ¿verdad? Bueno, en este contexto aparece la 311-16. La 311-16 es el marco que habla sobre los comportamientos de las trayectorias escolares de los estudiantes con discapacidad, amada por muchos, odiada por otros, pero es un instrumento legal al cual nos tenemos que atener. Se habla sobre el PPI, la construcción, viene a garantizar trayectorias escolares, no viene a enojarse con nadie. Y de aquí aparece la 1664 de la provincia de Buenos Aires y a nivel jurisdiccional todos toman esta como para reglamentar y adecuarse
a la normativa vigente. No hay que pelearse, pero hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos una formación netamente y una mirada netamente biologicista sobre la educación física y sobre lo que esperamos de nuestros alumnos, entonces vamos a estar tironeados porque el marco regulatorio va a pedirme una mirada social cuando yo tuve una formación netamente biologicista. Entonces me parece que aquí debería haber un equilibrio. Entonces se pide el cumplimiento de la mirada social con ojos de respuesta capacitistas. Entonces, en este lugar, las personas con discapacidad tienen muy poquito lugar. ¿Desde qué lugar? Desde mi mirada. Desde mi mirada profesional tengo muy poco lugar. Entonces, me parece que debiéramos reflexionar al respecto y poder generar quizás a futuro nuevas propuestas que me permitan tener un equilibrio entre lo que yo aprendo en la formación y lo que a mí me van a pedir cuando ingrese y me diga, mire, tiene que cumplir la 311-16. ¿Por qué? Porque en las escuelas de nivel, a nivel inicial, está prohibido restringir el acceso a una persona con discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidad? De cualquier discapacidad. Y entonces, ¿cómo hago? Bueno, en este equilibrio debemos repensar y pararnos en un lugar. A mí se me ocurre que necesitamos estimular la formación docente, la capacitación permanente va a hacer que la teoría equilibre la práctica, porque este equilibrio, esta tensión entre la teoría y la práctica, es un equilibrio, el profe permanentemente está en un equilibrio ahí. ¿Apoyado en qué apoyo? En el apoyo institucional, porque vieron que si la institución no quiere que la práctica sea inclusiva, no podemos pelearlo contra los molinos de viento. Tenemos que empezar a buscar aliados, tenemos que empezar a buscar estrategias como para no quedar solos en el río, ¿no? Como esa imagen con el salvavidas. Entonces, se me ocurre dejar de buscar recetas, porque eso no sirve para nada. Y mejorar mi percepción acerca de la discapacidad es lo que a mí se me ocurre. Yo necesito que la sociedad modifique ese vínculo que tiene de exclusión constante o de que esto es tarea de profesionales expertos, ¿sí? Me parece que debiéramos reflexionar y apuntar hacia esos lugares. Esta es una imagen que me perdí, pero miren, en el último Congreso de Buenas Prácticas yo me llevé esta imagen y la voy a mencionar la autora, profesora magíster Verónica Martorell, porque corresponde, porque es una imagen de ella. Entonces, yo digo, bueno, una de las soluciones es brindar los apoyos necesarios, ya no hablar de igualdad, de equidad. Hablamos de sin barreras, ya basta. Basta de igualdad, basta de equidad. Es decir, vamos, demos un paso más. El paso adelante es saquemos todo eso que está ahí adelante, que no me permite poder ver el bosque completo, ¿sí? Entonces, brindar los apoyos necesarios, el enfoque centrado en la persona. El enfoque centrado en la persona, ya lo dijo mi querido amigo Carl Rogers, ¿sí? Que viene de la psicología humanística. Él viene a decir que no se trata de planificar o hacer cuestiones masivas, homogéneas para todos y esperar las mismas respuestas. Necesitamos que el enfoque esté parado sobre la persona, que para cada persona es un apoyo. Y un apoyo distinto. No puede ser una misma planificación todos los años, repetida, 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 esperando que el resultado sea el mismo. Para cada año la planificación tiene que estar antes de empezar la cursada. No, o sea, tiene que estar construida antes de empezar la cursada con el diagnóstico inicial. No puede ser la misma del año pasado porque fue diseñada con alumnos del año pasado. O sea, yo entiendo que las planificaciones hay que presentarlas antes de conocer a los alumnos, pero eso tiene que cambiar. La planificación hay que presentarla cuando conozco a los alumnos y a partir de ahí planifico en consecuencia. Carl Rogers habla de esto, habla de cómo puedo tratar, curar o cambiar a esta persona, pensaba él antes, él decía eso. Fíjense, nació en 1902, murió en 1987. ¿Cómo puedo proporcionar una relación que esta persona pueda usar para su propio crecimiento personal? Se trata de un apoyo focalizado en la persona. El contacto, para no extenderme demasiado, son algunas cuestiones puntuales a las cuales deberíamos pensar y reflexionar. Fomentar la cooperación, lograr el respaldo necesario a nivel institucional, porque si no, no se puede, no podemos trabajar solos. El profe de educación física no es una isla que está solito trabajando a espaldas del aula. Del ambiente áulico, ¿sí? No es un patié
zapatista, ¿sí? No trabaja solito ahí en esos lugares. Y dejar de pelearnos si quién va a la escuela especial y quién no va. Yo ya esa discusión ya está, basta. O sea, sabemos que la escuela especial está reglamentada y amparada bajo la 155.11, por lo tanto tiene su estructura. Quienes necesiten ir a una escuela y garantizar las trayectorias escolares irán a la escuela especial. Pero eso a mí no me habilita a tener una mirada tan amplia que digan, tiene una discapacidad, que vaya a la escuela especial. No, momentito, no, yo no digo eso, ¿eh? Yo digo otra cosa. Hay que agotar todos los recursos como para que las personas con discapacidad accedan a la escuela de nivel. Acceden a la escuela de nivel, por diversas razones que después conversaremos, yo me quedo sin tiempo, si no. Stanley Milgram habla de qué tan importante es la mirada de los otros, ¿no? Cómo actúa la persona mayor no depende tanto del tipo de persona que es, sino en la situación que me encuentro. Si yo quiero llevar una práctica inclusiva, ¿qué tanto voy a ser hostigado o mal mirado con mis compañeros de trabajo porque no están de acuerdo con mi práctica? O a lo sumo, quizás yo interpele a los demás al hacer una práctica inclusiva y sea visto como el sapo de otro pozo o alguien que les viene a hacer cosas con el asado. No lo voy a decir ahora, ¿no? Pero ¿qué tanto influye en eso? De eso va a depender mi actitud y cómo me voy a comportar frente a los demás. Muchas personas actúan en función de lo que se espera de ellas. Vieron que ustedes van a una institución y esperan cosas de ustedes. Y si esa institución espera prácticas inclusivas, van a esperar esas cosas de ustedes. Y si esa institución pretende prácticas excluyentes, van a esperar esas cosas de ustedes. El asunto es qué van a hacer ustedes. El asunto es qué va a ocurrir acá. A mí me ocurriría romper, no romperle la cabeza al osito, ¿no? Pero romper con este esquema de réplicas en cadena, ¿no? Mengano hace esto, hace esto, hace esto, y se hace ¿por qué? Porque no hay reflexión en el medio. Porque lo que se espera de mí es eso. Debiera haber una reflexión permanente. Por último, aquí le traje a mis amigos, los que saben quiénes son ellos son los abuelitos de los mapes que se paraban en un balcón y criticaban todo lo que estaban en el escenario. O sea, a los actores, reales actores, se los pasaban cuestionando. Bueno, las personas al aumentar de edad, las actitudes negativas empeoran mal, ¿sí? Así que a no preocuparse por esas cosas, sino entrar en una situación reflexiva donde uno sepa medianamente que esto suele ocurrir. Cuanto más contacto directo tengamos con las personas que tienen características distintas a las cuales yo espero que tengan, porque ni menciono discapacidad, hablo de características que me van a responder distinto a lo que yo espero. Mejores van a ser las actitudes de los docentes. Cuanto más se capaciten, cuanto más contacto directo tengan con las personas, menos imaginarios raros van a tener en el ideario, ¿verdad? Y por último, y voy cerrando, no sé cuánto tiempo voy, Claudio, pero yo no tomé el tiempo. Pues bien, para hablar de inclusión y para hablar de integración y para hablar de estas cuestiones, no se trata de una cuestión de derechos y de obligaciones, porque también acá hay un matete bastante grande que es, bueno, yo si tengo que hacer una actividad inclusiva, entonces no le puedo decir nada a una persona que tiene discapacidad. No. Al contrario, no le puedo permitir bajo ningún punto de vista tener acciones que vayan en contra de un entorno que les abre las puertas. Pero eso, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con la mirada que yo empecé hablando acerca de qué ocurre con las personas que tienen discapacidad. ¿Qué tan permisivo puedo llegar a ser? ¿Qué tan asistencialista puedo llegar a ser? ¿Y qué tanto puedo perder de vista que yo tengo que pensar en un futuro de esta persona? Tengo que verla como un adulto, no la puedo seguir viendo como un niño. Hay comportamientos sociales que ocurren habitualmente. Por ejemplo, yo voy a decir un pequeño ejemplo. Ustedes van a un restaurante, ahora no, o ahora sí, porque se puede, pero antes no, y se encuentran en una mesa y alguien que está corriendo alrededor de la mesa por todos lados o que le saca la papa frita de su plato. ¿Sí? Y uno mira, se siente incómodo y dice, ¿pero qué ocurre aquí? No me puedo sentar a comer tranquilo. Y uno escucha a los familiares decir, Bauti, quédate quieto, Bauti, tenga o no tenga discapacidad. Se trata de derechos y obligaciones. Las personas necesitan aprender que tienen derechos, pero que también tienen obligaciones para con los entornos.
Entonces, ajustar el marco de convivencia, respeto por las normas, evitar situaciones abusivas, pensar no solo en el presente, sino en el futuro. De ninguna manera, alguien que sale a una pileta se baja la malla porque no tolera la malla mojada. Eso es enseñar y eso es aprender. Si no puede comportarse como debiera en un ámbito inclusivo, entonces ingresará cuando tenga esos hábitos. Y tú me decís, uy, pero usted lo está echando. No, le estoy enseñando, que es otra cosa. Por último, cuando alguien con la autoridad de un maestro describe el mundo, este es Adrián Rich. Adrián Rich es una amiga también, una investigadora de los derechos de las personas homosexuales, y ella habla de su experiencia de vida cuando habla de que la autoridad de un maestro describe el mundo y no estás ahí, vos no estás ahí, no estás siendo mencionado, no existís ahí. Hay un momento de desequilibrio como si te miraras al espejo y no vieras nada. Los comportamientos excluyentes y los comportamientos exclusivos y la invisibilización de los alumnos a los cuales son sometidos bajo estas prácticas son nocivas. Son nocivas. Si pudiéramos reflexionar que estas cuestiones deben trasladarse no solo a los docentes de educación física, sino a la mismísima sociedad, quizás en algún momento esta percepción que yo estoy describiendo como una cuestión alejada de la sociedad, en algún momento espero que se mejore, este vínculo entre uno y otro cambie. Perdón si me excedí en el tiempo, gracias por la escucha. Bueno, muy bien, muchas gracias, profe. Vamos a poner acá, compartimos pantalla, así cerramos con el profe Nardone. Profe, si me permite, compartimos. Última diapositiva. Muy bien, profe, todo suyo. Bueno, muy bien. Primero, agradecido y un gustazo escucharlo a Claudio. No te enojes, Claudio, va a cambiar. Digo, José, perdóname, va a cambiar. Te me enojás, sí, te me No enojás. estoy enojado. Tengo No, una posición crítica. Y la posición bueno, por crítica eso, me esa permite. crítica reflexiva, pero tranquilo. Vos decís que soy enfático. Claro, pobrecito, sí, quizás pueden ser que sean enfermitos. Por favor, que tienen un problemita, por favor, claro. Por favor, José. Primero y principal. Son almitas divinas, son almas de. Pero por eso, si son tan buenos. Yo me quedo con un par de frases que justamente hay un par de intervenciones que dijo Claudio, la tengo con Claudio, que dijo José para tener muy en cuenta. Esto también de generar entornos inclusivos, pero también enseñarles a manejarse en entornos inclusivos. Que también ellos, si bien tenemos, y todos tenemos derechos, pero también hay obligaciones. Obligaciones a guardar la malla mojada en la bolsita cuando terminamos de cambiarnos. ¿Y por qué me tengo que bañar? Porque sí, porque así te quedas bien. Todo ese tipo de cosas seguramente muchas veces las enseñamos. Lo que sí tenemos que seguir remando, tenemos que seguir trabajando para contagiar que ese lenguaje cambie también. No solo cambie en la familia, cambie en el grupo muchas veces de amigos. Algunos profes o maestros que no están justamente en el entorno de la educación física, esos de estos chicos con capacidades diferentes y suena el pianito. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que tienen que modificarse. Para mí escucharlo ha sido un placer, también lo mismo que dijo Claudio, en el tema de generar entornos favorables, generar apoyos, y todo este tipo de cuestiones nos hacen repensar muchas veces nuestras prácticas. Por eso, yo lo que les pregunto a ustedes, y José hablaba de la percepción, ¿cuál es nuestra percepción? ¿Qué percibo yo a partir de la información, de mis saberes, de lo que tengo, de lo que he vivido? O sea, esa percepción a todos los que estuvimos o trabajamos muchas veces, ¿en qué oportunidades nos brinda la inclusión? En este caso de personas con discapacidad, niños, niñas, en nuestra tarea educativa.
O sea, esto para mí es fundamental. ¿Qué oportunidades nos brindan? Porque nosotros somos docentes y todos los días seguimos escuchando y vienen, cuando empezamos a hablar del tema de quizás de la discapacidad, muchos quedan como decir, yo no sabía, yo antes tenía otro preconcepto. Tenemos que ayudar a que muchos chicos, futuros profesionales, también empiecen a andar en su camino, que eso me parece importante. Por eso, yo lo que les pido a todas y a todos ustedes es que con 3 palabritas o frases para empezar justamente este diálogo puedan expresarlo ahí en el chat. Y creo que hay otra más, ¿no? Muy bien. El que se va a encargar de eso es Medici, me parece. Y ahora, justamente a partir de la última ponencia de José Luis, ¿qué saberes consideramos nosotros, o que cada uno de ustedes, yo en lo personal, considera más necesario fortalecer en nuestras prácticas docentes para el desarrollo y mejora de las propuestas pedagógicas de inclusión? ¿Qué cosas? Hoy José Luis dijo un par de cosas que son muy, pero muy importantes e interesantes. Esto hay que empezarlo a trabajar y me parece fundamental. Por eso, desde mi parte, agradecer a todos ustedes por este conversatorio, donde todos es unir voluntades y compartir valores para mejorar nuestras prácticas. José, muy buena tu disertación. Claudio, lo mismo. Y bueno, dejo ahora para que se arme este debate, si les parece bien a ustedes. Y volvemos a Estudios Centrales. Ya estamos en estudios. Bueno, muy bien. Enrique, ¿por qué no dejás la pregunta? Porque yo no soy el hospedador, no tengo plata, no tengo internet. El que lo tiene... Ahí la pone Claudio. Bueno, entonces Claudio que la ponga. Yo no tengo nada, a mí me tiene que dar. A mí me tiene que dar. Yo no tengo nada, pobrecito. ¿Me puede dar? Ahí viene. Esa es una. Bien, empecemos con esta. Qué difícil. Si quieren ir anotando. Convivencia. La señorita de la profesora María Cecilia Lancilota, que es un gusto tenerla acá en este espacio. Voy a estar de moderador. Sí, Quique, si te gusta, dale. Hola, Quique. Hola, José. Bueno. Hola, Claudio. Hola a todos. Sí, sí, convivencia. Generar valores, aprendizajes, educar en la igualdad. Muy bien. Ay. ¿Vamos con la segunda? Ponemos la segunda y después hablemoslo, ¿sí? Ahí va. Empatía también. Me parece que esta chica estudió, ¿eh? Bueno, volvemos a estudios centrales. Por favor, sí. Ahí está. Muy bien. Bien. Bueno, ahí tenemos, Enrique, aprender a potenciar, empatía, educar en igualdad, aprendizaje, generar valores, convivencia. Digamos, educar en la diversidad diría que yo es lograr una mejora en la inclusión. Fantástico. Aprender a potenciar habilidades. José, me gustaría alguna pregunta. ¿Que yo hiciera una pregunta? Pero así No, así.
No, pero en realidad yo me quedé pensando en las preguntas que hiciste recién, que me permite a mí tener una persona con discapacidad o generar una práctica inclusiva. A mí lo que me posiciona es en prestar atención, Bien. que no va a ser algo igual, Ujú. que me permite poder explorar cuáles son las potencialidades, y esto me va a generar que preste atención, que es lo que primariamente yo debería prestarle a todos, pero el hecho de tener una persona que me va a presentar características distintas, va a hacer que yo, me parece, preste más atención. Perfecto. Sí, Gaby. A mí me parece, con respecto a esto que estaba diciendo José Luis, prestar más atención, digo que uno, cuando tuvimos alguna vez nuestro primer alumno o alumna con alguna discapacidad, nos hizo salir de nuestra zona de confort, donde todo estaba planificado, planeado, y bueno, nada, como para empezar a ver qué más hay que saber para poder atender estas necesidades. Gaby, una pregunta. Vos dijiste que estabas en jardín de infantes, ¿no? ¿Eras vos? Yo trabajo en jardín, primaria Bien. y plan de natación. Papito. ¿Y cómo está todo eso en este momento? O sea, por lo menos tienen jardín, o sea, están ayudando a apoyar a partir de facilitadores, de distintas cosas, por ejemplo, a partir de tu experiencia, que seguramente es muy rica. Por ejemplo, profes que llegaron con el título de recién nuevitos, el famoso acompañante o el APND, el acompañante, si viene pasivo o activo, todas esas Sí. cosas que es fundamental, ¿no? Es fundamental. Yo en jardín no tengo actualmente ningún nene con acompañante en mi turno, que es el de la mañana. Sé que a la tarde sí hay un acompañante por un nene con una discapacidad motora. Pero bueno, sí en la primaria, en primer grado, me pasó, yo hice la diplomatura los años anteriores, en la corte anterior con Claudio, con José Luis y con Masabeu. Bueno, y ahí enterarme de un montón de cosas que me sorprendieron, por más que tengo más de 20 y pico de años trabajando, que me sorprendieron cuando me enteré que había un PPI y que, o sea, y que nadie me lo había nombrado en la escuela, que yo bueno, nada, cosas así que uno al ser el profe de educación física, por ahí nadie le informa algo que cambió o algo nuevo. Pero bueno, esto de los acompañantes a veces sí, es todo un tema, saber qué tienen que estar o qué es lo que nos tienen que informar. Sí. Ahora te ubiqué, Gabriela. Hola, José. Conocido, pero ¿de dónde? Bueno, ahora ya gracias por... De la Diplo. De la Diplo, gracias. No sé, a mí me gusta pensar más en preguntas que en respuestas, ¿no? Entonces, dentro del catálogo de preguntas, es ¿por qué? O sea, yo sé que la sociedad tiende a apropiarse y a desnaturalizar algunos conceptos. La inclusión es un término muy rico, muy valedero, muy extraordinario, y de repente ahora la inclusión está asociada a la discapacidad. O sea, se ha transformado en otro estigma, en otra etiqueta, en otra categoría, en donde para hacer una práctica deportiva, una práctica de actividad física, si participa una persona con discapacidad, ya es inclusiva. Si no participa una persona con discapacidad, no es inclusiva. Entonces, hay un cartel gigante, este ejemplo lo repito, tendría que cambiar el ejemplo. Aquí se hace patín, inclusivo. ¿Y qué pasó? Porque hay una persona con síndrome de Down. ¿Pero por qué? ¿Por qué no le deja patín y chau? No, es como que se ha apropiado a la palabra inclusión
esta categoría de que solo es una actividad inclusiva si participa una persona con discapacidad. Entonces, me parece que no entiendo por qué la sociedad se apropia de estas cosas y la destroza, ¿no? Le hace cosas raras. Bueno, me interesa mucho, por eso lo pregunto. ¿Ustedes por qué creen que pasa eso? Se quedaron mudos, José. Conversemos, si estamos entre amigos. Se quedaron mudos, José. No, tienen vergüenza, tengo miedo. Lo que pasa es que es difícil. Norberto quiere decir algo. Es difícil encontrar una respuesta a eso. Me parece que todos tenemos el prejuicio de que una actividad deja de ser actividad cuando no están todos haciéndola. Es como que en el profesorado vamos a hacer básquet y todos tienen que estar haciendo básquet. No pueden estar haciendo otra materia. Si no, no hacen básquet. Y no es así, porque en una misma hora, en un mismo horario, se hacen un montón de materias. Entonces tenemos un pésimo concepto. Pero es el concepto que ya tenemos incorporados nosotros. Es como ir a un club y decir, en este club se hace solamente tenis. Y no, se hace tenis, se hace básquet, se hace hockey, se hace la disciplina que se puede llegar a hacer dentro de un club. O caricaturar a algo, o etiquetar. Normalmente lo que hacemos es etiquetar. Y se tomó la costumbre de etiquetar todo, porque nos gusta etiquetar. Etiquetamos porque tenemos esa manía. No sé si pasará en otra parte del mundo, pero nosotros los argentinos somos de etiquetar. Somos de etiquetar lo bueno, somos de etiquetar lo malo. Somos de etiquetar, decimos que somos inclusivos, pero al que piensa diferente a nosotros, ya lo descartamos, o sea, ya lo discriminamos. Decimos que somos de mente abierta y pasa lo mismo. Cuando vemos que otra persona piensa diferente, no somos de mente abierta. Nos contradecimos todo el tiempo. Es por eso que usan esa terminología de inclusión. No veo otra razón. ¿Y por qué crees que está naturalizado ese? Los argentinos porque nos gusta etiquetar. Así. A nosotros nos gusta etiquetar. Porque da marketing. Es una también. Afirmación. ¿Por qué? Es una forma de marketing también. Ah. Porque si vos lo ves en un club, vos decís, mirá vos cómo incluyen, qué buen gesto, vamos a llevarlo a este club, porque este club es inclusivo. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Y si ese chico no vaya, no es más inclusivo? Si ese chico de repente, ese día, no tenía ganas de ir, ¿que entonces ese día ya no es más inclusivo? Entonces ahí está el problema. Nos gusta etiquetar porque vende. Y está mal. Nos volvimos críticos del capitalismo, pero al mismo tiempo somos capitalistas. Y creo que somos más capitalistas que cualquier otro. Ahí está la respuesta. Perdón que te interrumpa, Norberto, pero que, sí. la inclusión haya venido a ocupar un lugar como es a la instancia superadora de la integración, que haya venido a posicionarse, ha habilitado a la práctica activa de muchísimas personas que estaban excluidas, y de hecho la visibilización ha permitido que se generen nuevas propuestas, como decía recién Norberto, nuevas propuestas donde las personas con discapacidad participen de prácticas, sean vistas como usuarios, se han visto como clientes, se han visto como consumidores, se han visto como parte de una sociedad al cual no pertenecían. O sea, la cuestión es que no sigamos, me parece, replicando esta categorización de, bueno, pero vos seguís siendo, está bien, tenés derecho, pero vos seguís siendo Bueno, está bien, pero ¿este qué es? ¿Qué es este? Este que queda afuera, este que tiene que pagar un derecho de piso, este que tiene que pagar el doble de matrícula. ¿Por qué? Porque no hay docentes especializados para trabajar con él, este que no tiene acceso porque no hay rampa suficiente. ¿Quién es este? ¿Quién es este? O sea, sí, Mariel. Sí, ¿qué tal?
yo pienso que se ha evolucionado muchísimo en los últimos años, así como mencionaban ustedes, se ha logrado instaurar el término, que eso ya es algo más que importante, ¿no?, en la sociedad, porque en otra época ni se hablaba de esa posibilidad. Y creo que también es un poco lo que decía Gaby. Muchos docentes es difícil salir de la zona de confort de decir, tengo que desdoblar ciertas actividades, o sea, hay que trabajar más. ¿Pero por qué? Porque en cada uno hay que buscar su máximo potencial. Entonces, en cada uno de los alumnos, si tengo que buscar el máximo potencial y cada uno tiene distintas posibilidades, yo tengo que ocuparme de en cada uno ir dando distintas actividades como para que cada uno llegue a lo máximo, ¿no? Es como salir de la zona de confort y tener que trabajar más. Creo que eso también hace un poco a que uno se quede a lo mejor en el decir, y no tengo las herramientas, y no estoy preparado, no estoy formado, no estoy, pero es porque es más fácil tirar una consigna y que la mayoría la cumpla, porque tampoco la cumplen todos, porque hay chicos que no llegan a decodificar la consigna al mismo ritmo que otros, y sin embargo uno sigue la clase como si el 100% lo hubiera comprendido, ¿no? Entonces, lo que creo que hay que poner un poquito más el foco en cada una de las personas que tengo en la clase. La discapacidad, dice Venturiello, es percibida a nivel social como una cuestión política, económica y social. ¿Qué ocurre con una cuestión política? Cuando nosotros hablamos de inclusión, sabemos a ciencia cierta que es muy difícil trabajar con 40 pibes en un patio. Y vos decís, bueno, tengo a Mengano y Mengano. Ok, entonces, como es una cuestión de política de Estado, quizás hay que pensar soluciones, menor cantidad de alumnos, más cursos, mayor cantidad de docentes. Entonces, ahí aparece la cuestión económica, ahí aparece la cuestión social. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan prioritario es? ¿Qué tan importante y qué tan prioritario es? ¿Qué tan valorizado está la cuestión social acerca de la permanencia y la calidad educativa a la cual reciben las personas con discapacidad? Entonces, no podemos desentendernos de, bueno, es una cuestión, bueno, tengo muchos alumnos, no, bueno, hay que buscar soluciones. Y que en el camino de las soluciones hay que ir a la gestión. Y en la gestión aparecen las cuestiones políticas, ¿no? Sí, Astrid. Perdón, yo, discúlpeme, pero... Aflojale un poquito, ¿puede ser? Me embalo, perdón. Aflojale un poquito. Hola, ¿cómo andan? ¿Sí? Hola, José. Sí, yo coincido igual con lo que dijo Mariel y Norberto, pero también me parece que tiene que ver con una cuestión ya de los grupos vulnerables en sí. Ya igualmente en la educación hay tiempos y cada vez se respeta menos también, como decían, todas las diferencias. Uno sigue con la clase adelante y necesitas por tiempos, necesitas por presentar la planificación. A mí este año yo presenté la planificación porque así lo dictaminaron, por ejemplo, el equipo de conducción, antes de que arrancaran los chicos. Me dijeron, claro, no, la tenés que entregar ahora porque esto lo pidieron de supervisión. Entonces, y no lo pidieron lo pidieron los supervisores de educación física, por ejemplo, en mi distrito. A mí me pasó eso. Entonces, más o menos agarré la que tenía del año pasado, pensé que otras cosas me gustaría agregar, y hice modificaciones y la presenté. Todos hicimos eso. Igual pensemos también que la planificación es un sistema que te da cierto grado de flexibilidad, y la flexibilidad vos la tenés en un periodo lectivo, ¿no es cierto? Que generalmente, por lo general, siempre es todo el periodo de marzo, donde vos se supone que tendrías que realizar los ajustes necesarios a partir del diagnóstico que vas a otorgar, y no me gusta usar la palabra diagnóstico, pero bueno, a partir de la nueva mirada que vas a tener sobre ese grupo que te toca, hacer los ajustes correspondientes en ese periodo de marzo. Y los ajustes que consideres a lo largo del año lectivo están salvados y están permitidos. Claudio, yo quiero hacer una salvedad. ¿Cómo se fue, ahora que decís esto, ¿no? ¿Cómo se fue reconvirtiendo la inclusión escolar en esta nueva normalidad? Bueno, ahí es una pregunta que me parece que podemos empezar a opinar todos, porque en realidad el hecho de estar hoy por hoy dentro de este ámbito completamente aislado, ya en un principio duro, y en la virtualidad se ha hecho muy, muy difícil.
Lamentablemente, en las experiencias que uno puede contar, muchos niños y niñas quizás que tenían un PPI o tenían un cierto grado de adaptación dentro de la escuela formal, han quedado relegados en la primera instancia. Se ha tenido que ir a buscar puntualmente a estos niños, a estas niñas, con un trabajo específico de Zoom mano a mano, por así decirlo, ¿no? de intercambio mano a mano, donde vos tenés que sumar también cuál es su equipo y tenés que sumar también su maestro integrador. O sea, ha sido un desafío a lo cual considero que no hemos estado a la altura de las circunstancias en este momento. Mira, yo voy a hacer 2 comentarios. Uno, retomando lo que dijo Beto de las escuelas, ¿no? Si es, por ejemplo, patín, si es inclusivo o no. A veces por enfatizar más en que es inclusivo, estamos discriminando, porque estamos de nuevo marcando esa diferencia, o sea, esa discriminación, ¿sí? O sea, por decir que es inclusivo y remarcarlo en esta etiqueta, estamos justamente discriminando más. Y respecto a esto último de la escuela, ¿no? De que pasa en este contexto, así como estoy en el Romero, estoy en otros lados, y en una de las escuelas que estoy, tengo varios alumnos con APND. Y fue lo primero que dije, bueno, ¿qué va a pasar con estos chicos? Y me dijeron, no, vos no tengas problema, se encarga la APND. O sea, no tuve contacto alguno de nada, o sea, no sé de nada. Y bueno, te mando las actividades, hablo con la PND. No, ella se encarga. Entonces es un mundo aparte, es una escuela aparte, una burbuja aparte de Zoom. O sea, no hay nada. O sea, la otra escuela, que es la integral interdisciplinaria, no, es el trabajo en esta virtualidad y acomodando miles de cosas para llegar a cada chico y que cada chico me llegue también, ¿no? Pero en el otro entorno, no sé si alguno que está en la escuela primaria común, como se le dice, le sucede o no. Pero... Va a hacer falta muchas investigaciones al respecto, va a haber mucho campo para tomar mucha tela nota, para cortar. Para tomar nota. El estudiante post-COVID. ¿Puedo preguntar algo? O sea, porque recién Mariano habló de esta nueva normalidad, pero la pregunta es, ¿qué es normal y qué es anormal? Porque hablamos de normalidad. O sea, y al principio el concepto de discapacidad partía o sos normal o sos anormal. Había preconceptos, prejuicios, información. Por eso muchas veces, qué sé yo hasta creo que está quedando fuera de moda lo normal, y me parece que esto también es auspicioso. No sé qué opinan ustedes. Mira, hoy en día ha avanzado tanto. Lo que ustedes no se dan cuenta es que hace muy pocos años atrás las colonias del gobierno de la ciudad de Buenos Aires estaban divididas en colonias para normales y para discapacitados. Y hoy tenemos la bendición de poder discutir un montón de cosas. Esto creo que vos arrancaste, Enrique, la clase pasada, diciendo lo que dice José Luis Corazuri, del vaso lleno y el vaso medio lleno y medio vacío. Hoy podemos discutir esto así, en un ida y vuelta. Ustedes, y cuando digo ustedes, lo menciono a José Luis, a Mariel, a Enrique, Claudio, y mucha gente que está trabajando en este ámbito, en esta área, que no se dan cuenta los logros que están teniendo. Hoy vinieron 2 chicas en sillas de rueda al Romero Brest para preguntar cómo era el examen de ingreso. Impensado, ¿no? Ahí también hay que ver cuál es la mirada sobre la inclusión en todas las carreras, en las diferentes carreras. No sé si alguno quiere opinar sobre eso, ¿no? Pero, Claudio, te pregunto... Ahí, si me permiten un poquito, ahí nos vamos a tener que sentar, teniendo primero, obviamente, a la persona como un centro, teniendo a la persona y la posibilidad de poder tener un acceso, pero ahí nos vamos a tener que sentar a discutir autoridades de las instituciones de las carreras que se van a realizar, personajes o personas que tienen que ver con lo que es el Ministerio de Educación, los mismos sindicatos, la parte económica y la parte política, como mencionaba José hace un ratito, para poder desandar un camino que de alguna manera ya se está empezando a abrir y le tenemos que dar respuesta. Esto ya es algo que es totalmente inmediato. Ahí varios sectores se tienen que sentar a esta charla y a este diálogo
para poder consensuar un criterio que realmente sea el óptimo y darle respuesta a esta nueva necesidad que está pidiendo la población. Es bastante amplio, pero hay que sentarse a hablar. No, hoy por hoy no hay todavía ese consenso de las distintas zonas que permiten el diálogo para poder llegar a las primeras conclusiones. A partir de ahí, empezar a trabajar específicamente en cada uno. Por ahora son hechos aislados, como te contaba recién el profe Medici hace un ratito, o quizás en otras carreras donde se están empezando a acercar, y no tendría que ser así, tendría que haber ya un plan de acción donde ya se esperan simplemente que se acerquen para empezar a transitar la carrera que tienen elegido, ¿no? Con sus derechos y sus obligaciones, como nombraba José Luis hace un ratito. Qué tema, ¿eh? Porque el Estado, por un lado, te permite estudiar en el Romero en silla de ruedas, y después no podés dar clase en ningún establecimiento del Estado. Es terrible. Eso es lo que vamos a tener que desandar. Exactamente. Hay unos cuantos baches en el camino, ¿no? Pero creo que son distintas cosas que se pueden llegar a ir, no solo con el tiempo, sino con el trabajo de todos mejorarlo esto. Porque es como decías vos, Mariano, hace un tiempo era impensado algunas cosas y hoy ya nosotros estamos, o mucha gente está trabajando en eso. Así que yo creo, para mí soy un tipo optimista y esperanzado de que todo esto mejore, cambie, y que cada día, por lo menos esas diferencias, tener derecho a esa diferencia. Bueno, hace un tiempo estaba impensado, perdón, Quique, que estuviera como materia dentro de la currícula, y está. O sea que son logros importantísimos que se fueron haciendo. Hace muchísimos años era optativa como materia dentro de los profesorados. Ahora es currícula obligatoria, eso es fantástico. Son logros como lo que vos decís, Quique. Lo que hay que mejorar también son los programas. Se duplicó la carga horaria, Quique, también. Sí, los programas para personas con... hay que reducir la carga. Capacidades diferentes, necesidad. Bueno, todavía siguen, o sea, hay muchos lugares todavía que tenemos que mejorar el título, pero para eso también es importante. Pero bueno. Sí, en realidad hay una gran contradicción en todo, porque, a ver, yo conozco a Luis Alarcón. Luis Alarcón es un esgrimista adaptado, que en su provincia es entrenador de vóley. Y va con su silla de rueda y entrena a las chicas de vóley de inferiores hasta primera. Y sin embargo, es discapacitado y está en silla de rueda. Pero, ojo, una cosa es entrenar un equipo y otra cosa es trabajar en un colegio. Hay una gran diferenciación. Vos dentro de un club tenés un médico a disposición. Vos en un colegio no tenés médico a disposición. Entonces ahí él tiene un punto a favor. Habría que hablar, a ver con Luis, qué opina él, cómo lo ve a esta situación y qué beneficios trae y qué contras, porque también hay que ver las dos caras de la moneda. Gracias. Ahí Fabiana quería hacer un aporte. Fabiana. Sí. Hola, sí, no, a mí lo que me surge, hola a todos, ¿cómo están? Una de las cosas que me parece interesante e importante en el Romero, por lo menos, es, bueno, buscar la manera de que los mismos docentes que estamos dando clases estemos capacitados realmente para recibir estos alumnos y acompañarlos en eso, ¿no? Porque me parece que por ahí las materias teóricas no tanto. Tengo que decir que yo he tenido alumnos con alguna discapacidad o tuve una chica con problemas auditivos, pero digamos que no he tenido mayores problemas al dar clase, pero es una clase teórica. Tal vez en las prácticas es mucho más complejo y no sé si todos los docentes están realmente capacitados.
para eso. Entonces me parece que primero hay que hacer un trabajo interno, ¿no?, de capacitación docente y bueno, nada. Y también pensar que, bueno, las discapacidades no es que hay una única discapacidad, como ustedes hablaron. Tenemos auditivos, tenemos motores, y dentro de las discapacidades motrices tenemos un montón de variedades. Y entonces, ¿de qué manera nosotros como docentes los podemos acompañar, ¿no?, para que ellos sean docentes? Porque acá no estamos hablando que, por ejemplo, no sé, como nombraron antes, que estaban, no sé, en un colegio donde tengo chicos que tienen alguna discapacidad o alguna alteración, pero a nosotros tenemos que educar a los que van a ser educadores de cómo ayudarlos a ellos. Me parece que no sé si estamos capacitados para eso. Lo pienso, ¿no? De hecho, con Claudio lo hablamos bastante en su momento, ¿no? Bueno. ¿Puedo, Quique? Eso. Pero pues todo tuyo. Bueno, tema que siempre hablamos con Quique, esto de que nuestro taller y las prácticas, ¿no?, que lo importante que sería empezar a trabajar transversal con otras materias, justamente para que no es el taller, y en el taller no muere en el cuatrimestre, sino que es la piedrita o el primer ladrillo de este camino, de esta construcción, y tiene que ser bien transversal a todo. Pero, María, nuestras perdóname. prácticas es... Sí. Claro, pero perdóname, no estoy hablando de los docentes hacia los que van a ser futuros docentes. Estoy hablando de los que hoy son docentes del Romero No, Brest. pero en esto de trabajar en equipo y de docente a docente para estar con los chicos, también enriquece lo nuestro, o sea, es un intercambio. Hay muchos que no tuvieron la materia en ninguna instancia, los alumnos del Romero hoy por suerte lo tienen, básico, como decimos, esto recién empieza, pero me parece que se yo quedó creo que colgada. hoy desde nuestro lugar es esto. Yo creo que se congeló, ¿no? El tiempo Sí. está a favor Sí. siempre. El tiempo, ¿se escucha? Sí, se escucha, se escucha. El tiempo siempre está a favor. Soy optimista como Quique. No estamos igual que hace 10 años atrás, ni por lejos estamos ni cerca, o sea, de lo que fue hace 10 años atrás. Y me parece, Fabiana, que los nuevos docentes que van a incorporarse dentro de la formación docente ya van a ir con esta inquietud, ya van a acceder a perfeccionarse con esta actitud, con esto que en algún momento diría Aymar, los incómodos. El libro que tiene ella, que habla de los incómodos, de las personas que generan incomodidad. En algún momento esto va a ser naturalizado al revés. En vez de encontrar una situación incómoda, va a encontrar una situación faltante, como un derecho a cubrir, que se va a dar por peso específico, no por imposición. Me parece que cuanto más se visibilice, más se va a notar la necesidad de que esto ocurra, ¿no? Ahí Reinaldo está preguntando, ¿capacitarse en qué los docentes? ¿Está Reinaldo? Sí, está Reinaldo conectado. Está. Mira, yo tuve la suerte, vos fuiste, ¿cómo se dice? Fuiste modelo para un trabajo práctico que hicieron unos alumnos míos de taller de biomecánica, en donde justamente los chicos lo que manifestaban era esto, que habían sentido que en algunas clases no te habían podido los docentes acompañar, ¿verdad, Reinaldo? Yo no lo veo. Hola, buenas noches a todos. Ahí está. ¿Vos te acordás de ese trabajo práctico? Fue el año pasado. Sí, me acuerdo. Con compañeros tuyos. Sí, ¿verdad? profe, yo me acuerdo que fui modelo para ellos poder exponer. Que tenía que ver con las ayudas, ¿no? Las ayudas en la vertical y cómo por ahí no había, no sé, no había un acompañamiento, no sé, contalo vos un poquitito, cómo fue tu experiencia. Sí, gracias, profe.
mis compañeros quisieron hacer esta exposición en lo que se podía poner en ejemplo en el cuerpo con una limitación física y en un cuerpo convencional. Cómo un cuerpo distinto podría lograr hacer una vertical por más de que sea exacta o no exacta, y cómo una persona convencional, voy a decir algo tosco, se le dificulta hacer una vertical. Bueno, la diferenciación de ellos era esta, que no limita el cuerpo en cómo está estructurado, sino más bien en cómo se hace el ejercicio. Entonces, ellos hicieron una planimetría muy importante sobre cómo yo hacía la vertical, desde dónde tomaba el impulso, los grados, la fuerza, la potencia en que iba mi pierna hacia poder tener una vertical y sostenerme en un tiempo determinado. Eso fue lo que ellos hicieron. No, creo que les fue muy bien, no sé, profe. Sí, pero más que nada tenía que ver la relación, por lo menos ellos en el trabajo práctico lo que manifestaban era el tema de las ayudas, ¿no? Como docentes, cómo ayudar para que vos puedas hacer la vertical, cómo acompañarte en eso. Perdóneme, pero en ningún caso yo estaba acompañado de los docentes a las prácticas deportivas. Ya sé, por eso. He estado con los docentes. Y yo me siento un alumno más incluido y tengo que rendir mis pruebas prácticas y mis teóricas. O sea, acompañamiento como tal. Por eso decía, con todo el respeto, el docente se debe capacitar en qué para incluir. Yo quería decir una cosa. ¿Puedo? Es cortita, ¿no? No, Norberto. Sí, para que le contesto. No, pero no. Dale, contesta vos, El año pasado hice un curso en Infod con el profesor Colasiuri. Yo hacía años que no estaba en contacto con el profesorado. Y fue a través de ahí, más bien yo tuve la posibilidad de elegir la especialidad en ese momento en el que cursé, que se llamaba Educación Física Especial, así como elegía el que quería vida en la naturaleza, o, ¿sí? No sé si se acuerdan del viejo plan. Y todo estaba basado en como la perspectiva del derecho, de la persona, ¿sí? O sea, el estudiante es una persona con una perspectiva de derechos humanos, eso quiero decir. Pensar en la educación como un derecho y que todos tienen ese derecho, todos y todas, es como la base principal para poder decir, bueno, yo me capacito en cómo mejorar mi clase para todos y todas. Cada uno va a ser distinto, cada una, ¿se entiende? Pero si uno está desde la perspectiva del derecho, de la educación como un derecho, de los derechos humanos, hay cosas que es muy difícil que se vulneren. Uno puede encontrar las dificultades en las instituciones por los prejuicios en general o por las dificultades. Siempre tomo un ejemplo que me gustó mucho, que dio el profesor, yo trabajo en media, y es qué pasa con las perspectivas de género, ¿no? Con el estudiante o la estudiante que quiere cambiar de género, y no queda en uno decir, yo no me siento lista para trabajar con un homosexual o con un gay, eso como que sería mal visto. Bueno, esto es lo mismo, es capacitarse. Una vertical es una vertical, pero bueno, cada uno va a tener una experiencia de ese apoyo, de esa inversión de diferente manera, y la va a llegar a hacer de diferente manera, por el peso, por el miedo, por un montón de cosas. Sí, igual la pregunta que hacía Reinaldo estaba más referida no a eso, sino estaba referida en capacitarse en qué, si en realidad no se tienen que capacitar en que él tratarlo diferente. No, lo tienen que tratar igual. Porque ese es el error. Ese es el error que cometemos nosotros. Es en tratar al otro diferente. No, bueno, pero mirá, está mal. Pero no estamos hablando de eso, no. Por lo menos no fue lo que yo dije y no sé. No, pero esa es la pregunta que hace. Claro, creo que esa es la pregunta que está haciendo Reinaldo. Claro, pero lo que estamos hablando es que hay. A ver, en este caso, yo les cuento cómo se desarrolló el trabajo, ¿sí? El trabajo tenía que ver, más que nada, no con. Por ahí a él le hicieron, no sabía que estaba acá en la charla, pero bueno, por ahí más que nada a vos te mostraron cómo cambiar el peso, cómo indicarte el control, ¿no? De tu propio cuerpo para, no sé, para ayudarte o mostrarte
No sé cómo fue el trabajo, yo te vi haciendo la vertical solo, eso es verdad. Eso es así, eso no hay duda, pero lo que digo es que los chicos lo plantearon desde, a ver cómo decirlo, como que el docente a cargo no sabía cómo, o cómo pedírtelo, o cómo acompañarte en esa actividad. No sé cómo, eso lo plantearon desde ese lugar. No sé si es así, no sé si es real, no sé si te lo plantearon, a vos no te lo plantearon de esa manera. ¿Está? Como una dificultad propia del docente, no una dificultad tuya, del docente. No, para mí Reinaldo, ¿corrobara lo que yo voy a decir o no? Está bien, para pero mí la pregunta igual él es excepcional. Todos lo vimos bailando y lo vimos moviéndose y realmente tiene un manejo de su cuerpo, pero convengamos que hemos tenido alumnos con otros tipos de dificultades en donde ha pasado y hemos visto... Es que la estamos haciendo muy compleja la pregunta, y la pregunta que hace Reinaldo, para mí, entender, Reinaldo, corroborás si lo que yo digo, es más simple. Reinaldo está diciendo que lo trataron que como un interrumpa, igual. Norberto, la verdad que no quiero ser un maleducado, pero me tengo que retirar porque tengo que abrir otra sala, que es una sala de la universidad. Le pido 1000 disculpas, pero me tengo que retirar. Por mi parte les agradezco muchísimo. Gracias, Quique, gracias. ¿Por qué te vas? Porque me reclama, Claudio me reclama abrir el aula, que tenemos que tomar recuperatorio. Luis, muchísimas gracias. No, yo les agradezco a ustedes infinitamente. Sí, el Romero es mi casa, la siento como mi casa, y me siento siempre a gusto, ¿sí? Así que un lujo tenerte, José Luis. Bueno, no, lujo no. Es compartir entre amigos un asado. Esto es una suspendemos la parrilla entonces, ahora que te vas. Sí. Habilitamos la parrilla. Gusto, José. Gracias, muchas gracias. Chao, buenas noches. Gracias, José. Chao. Buenas noches. Gracias, profe. Reinaldo, para mí la pregunta, corroborame si lo que estoy diciendo está bien. La pregunta es simple. Vos lo que estás diciendo es que hay que tratarte igual que cualquier persona, no importa tu discapacidad. Y eso no amerita ninguna capacitación. ¿Es verdad eso? ¿Es esa la pregunta que querías hacer? Sí, señor. Sí, señor. Claro, es más simple. Quiero decir algo ahí en esto de cómo nos adaptamos a las condiciones diversas de los alumnos. Yo creo que más allá de capacitarnos, que sí debemos de alguna manera capacitarnos en algunas materias teóricas o prácticas del movimiento de cuerpo, pero para incluir necesitamos son ganas de decirle al chico hasta dónde puede llegar a hacer lo que puede hacer. La mirada es de la capacitación del docente hacia el docente mismo. El docente, a medida que se capacita y cuanto más instrumentos y más herramientas tiene, como consecuencia va a haber un producto, si lo queremos llamar de esa manera, ante la situación que uno intenta resolver. Creo que el enfoque de la capacitación tiene que ver específicamente con la capacitación del docente desde la misma mirada del docente propio, y no desde la capacitación del docente por sobre el alumno. ¿Se entiende? Una cosa es la inclusión que estamos trabajando para poder llegar a conseguir los objetivos y los logros, y otra cosa tiene que ver con la propia capacitación del mismo docente para poder tener las herramientas para llegar a ese fin. Yo creo que en líneas generales, por la observación y demás, el tema estaba rondando por ese lado. Quería dejar esta acotación como para que quedase quizás un chiquitito más claro, o por lo menos, acá accede de nuevo, ahí le digo. Pero se interpreta como que la capacitación pasa del docente para el propio docente. Y a partir de ahí es la consecuencia de los instrumentos y herramientas que vos tenés para poder afrontar estos desafíos y, como se hablaba hace un ratito, salir de esa situación de confort que uno tiene o de comodidad para poder trabajar y el docente poder adaptarse a esas situaciones que vendría a ser de alguna manera el entorno donde tiene que darle respuesta.
Disculpen, el que se va sin que lo echen, vuelven sin que lo llamen. No te fuiste, estábamos hablando mal de vos. Empezábamos a hablar mal de vos. No, por las dudas, ¿viste? Por las No, dudas. ¿cómo? Ese tipo, ¿cómo habla? ¿Qué cita? Se hace el difícil. Lo dijo Cecilia Pilota. Sí. Son ellos. Además intentaste entrar camuflado con otro nombre, ¿eh? Sí, esa es Karina. Karina Gershberg es mi mujer, mi esposa. Sí. Perfecto. Así que bueno. ¿Qué tema, selección? ¿Qué tema, eh? Pero seamos optimistas, ¿sí? No, por seguro favor. que sí. No sé qué estaban, pero sí. No, recién, antes de venir, ya teníamos la solución, pero llegaste vos, se nos fue. Porque habíamos cortado y vos no tenés idea, todo ya lo teníamos armado, porque no sé quién dijo, menos mal que se fue, qué sé yo, pero ves, la solución es esto, tenemos que correr esto, sacar esto, y casi la teníamos y volviste. Pero somos... Bueno, me voy entonces. No, me voy a comer. Me voy a comer. No, para nada. Un placer. Y ojalá que, yo creo que entre todos, yo siempre tengo una cosa, ¿no? Que a mí, y se la decimos a los chicos en las cátedras, se la decimos a la gente, para mí es milagrosa. Es que la idea es empujar entre todos el elefante. Yo siempre les dibujo, es un culito del elefante, un elefante grande, que el elefante en este momento de pandemia está en tu casa. Entonces a las 8 de la mañana vos le tenés que decir, muchachos, vamos, empujemos. Y yo lo que sé es que si vos querés llegar rápido, andás solo. Pero si queremos llegar a un lugar, que es esto, llegar a tener una convivencia sana entre todos, es ir acompañado. ¿Qué es lo que dijiste vos? O sea, toda la gente, profesores, docentes, familia y todo lo demás. Y esas son las claves que me parece que seguimos manejando porque vos lo tenés en tus prácticas, cada uno de nosotros las tiene en sus prácticas. Ver al otro con su PIB, con su potencial, su interés y sus posibilidades, y creo que es eso. Las posibilidades que nos puede brindarnos, en este caso, nuestra institución, pero siempre para mí rondo en eso, y el tema de lo que es la oportunidad. La oportunidad nosotros como docentes, como padres, como amigos, la oportunidad para el chico para decir, descubro. Yo creo que estamos por un buen camino, es auspicioso, cada vez contagiamos más gente, eso es lo más importante, porque la educación física y el deporte es lo que contagia y no la discapacidad, y creo que lo tenemos que tener muy, pero muy claro. Yo sé que este espacio que hoy tenemos acá se generó a partir de un conversatorio, es decir, estamos acá todas estas partes. Algo importante tenemos para compartir. Por eso yo siempre, no sé, por lo menos es esa mirada. También crítica por cuestiones que pasan, pero en definitiva es pensar que lo bueno está por llegar. Mañana es mejor, decía el flaco Spinetta, ¿no? Y siempre, ahí está. La Tana decía siempre que llovió paró, y la gallega decía no hay nada más oscuro que la medianoche. O sea que hay frases que nos acompañan a seguir esperanzados, ¿sí? Bueno, creo que con estas palabras del profesor Nardone vamos a ir dando cierre a la charla de esta noche. ¿Sí, por lo de la Tana o la gallega? Salvo que alguno quiere hacer alguna otra pregunta. Bueno, entonces en nombre de Mercedes Seman, la rectora del Instituto Romero Bres y del equipo de conducción, le agradecemos muchísimo a Claudio, a José Luis y a Enrique por haber dado la oportunidad de hablar, de discutir, de poner diferentes disparadores e interrogantes. Y gracias a cada uno y a cada uno de los que participaron, muy enriquecedora la charla. Esto queda grabado en el canal de YouTube del EPICEF. Así que muchísimas gracias por haber participado. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por buenas noches. Gracias. Lo mejor para todos. Y feliz cumpleaños para Fabiana, que fue la semana pasada. Feliz cumpleaños. Fabi. Éxito. A ver cuando se te hacen unos sanguchitos, ¿eh? Eso. Bien. Gracias, sí, sí. Ahí está ahora. Astri, mostrar la torta, por favor. Un placer. Acuérdense de la capacitación de Mariela, que es el sábado. Mariela, vendé la capacitación tuya, por favor. Mariela soy yo, que soy Mariel, pero... Mariel, perdón, sí, Mariel. Tiene un
Problemas con los sábado nombres. a las 19, pero... Tiene problemas con los nombres, peor que yo. Pero no pasa nada. No, es el sábado a las 19, pero no tengo ahora forma de pasarles ninguna información, así que, bueno, yo tengo un Instagram que es Mariel Scartazzini, así como está mi nombre, y ahí lo tengo publicado. Es de todo lo que es el deporte paralímpico, de todas las personas con las distintas discapacidades, ¿sí? No solamente la parte con la que yo trabajo, que es personas con discapacidad motora, sino que hablo también de las personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, con discapacidad intelectual, o sea, un poquito de cada uno. Así que bueno, es una información más como para que entre todos sigamos creciendo y aprendiendo. Gracias, muchas gracias. Gracias por esto, chicos. Gracias, abrazos. Gracias.